Hola, ¿cómo están todos? Qué maravilla volvernos a encontrar, estar acá en esta actividad, leamos juntos, donde hemos ido recopilando una serie de datos y de información que nos ha servido para entender, para recordar y creo que para aprender un poco más. Pues bien, aquí voy acompañándolos como siempre, con un cafecito, con una buena actitud, con una mente muy positiva a pesar de las dificultades por las que está atravesando este bello país, pero sabemos que vamos a salir adelante de esta crisis y que todo será solucionado en beneficio de la comunidad. Por ahora, vamos a empezar nuestra actividad. Bueno, espero que estemos muy atentos porque en esta semana estuve pensando qué tema sería interesante para que pudiéramos tratar y tener como una continuidad. Y se me ocurrió que un tema muy interesante es la historia universal. ¿Por qué? Porque la historia universal es la recopilación de hechos y situaciones que se han desarrollado en torno al contexto del ser humano desde la aparición del hombre hasta nuestros días, hasta hoy. Estos hechos se inician con el descubrimiento más importante de la humanidad, la escritura. Por eso la relación de la literatura con la historia es tan importante, porque a través de la escritura, a través de los textos, a través de todos los escritos, hemos conocido aún más esta historia, hemos descubierto y hemos entendido lo que pasó antes, por qué pasó, cómo sucedieron los hechos, porque con la historia nos dejaron registros muy puntuales acerca de cómo se hacían las cosas, cómo se desarrollaba la historia, cómo se comportaba el hombre, cuáles eran sus principales actividades, etcétera. Y así se pudo difundir el conocimiento de la historia. La escritura entonces es un suceso que aceleró la evolución de la humanidad porque nos permitió escribir y dejar en el futuro todo el conocimiento adquirido. Por eso los quiero invitar a que iniciemos el día de hoy un recorrido de manera cronológica y organizada por la historia universal. El objetivo principal será conocer y recordar acontecimientos importantes en la historia del hombre y su desarrollo. Y estas historias y estos momentos que marcaron un antes y un después en la historia. Por ejemplo, un periodo sumamente importante, como les decía, fue la aparición de la escritura. ¿Por qué? Porque nuestra memoria ha quedado plasmada allí sobre el pasado, sobre los aconteceres importantes y basado en dos grandes razones. La primera, nos ayuda a comprender por qué las cosas son como son hoy en día, en el presente. Porque lo que sucede hoy en el mundo y en la vida es producto de decisiones y acontecimientos y hechos del pasado. Y la segunda, si conocemos y analizamos ese pasado, podremos evitar cometer los mismos errores o por lo menos sobre esos construir un futuro mejor. La historia, como ven, nos ayuda a comprender el presente. ¿Y la historia cómo está? Documentada. ¿En qué forma? Escrita, en forma oral, en películas, en documentos, está en muchos caminos que nos llevan a poder entender cómo es esta historia. Pero bien, veamos cómo se reconstruye esa historia, porque este proceso no es solo sentarnos a escribir, no es solo que algunas personas decidieron, vamos a contar la historia y nos vamos a dejar aquí un escrito a ver quién se lo encuentra y cómo lo interpreta más adelante. ¿Cómo les parece el tema? Es emocionante, ¿verdad? Sobre todo que nos va a enriquecer muchísimo y vamos a ir por un viaje maravilloso.
Bueno, pues usualmente la historia se relaciona con grandes acontecimientos o hazañas sucedidas en fechas determinadas. Sin embargo, no todos los hechos son históricos para el mundo. Los hechos son históricos también para nosotros. Por ejemplo, en nuestra historia, que está presente, la fecha de nuestro nacimiento, el cumpleaños de nuestros hijos, los recuerdos de nuestra infancia, sentir el calor de familia al lado de nuestros padres, nuestros amigos de colegio, las personas con las que hoy compartimos, lo que hicimos esta mañana. Todo es historia. Y todos tenemos hechos históricos, unos más relevantes que otros dentro de nuestras vidas. Sin embargo, no podemos hacer historia con todos, porque son muchos. Hay que tomar los que sean más importantes en el contexto en el que estemos trabajando, para poder entender el presente. Los historiadores, que son los que se encargan de seleccionar estos hechos históricos, lo hacen a través de preguntas que les permiten definir un tema a estudiar. A través de esas preguntas establecen relaciones entre unos y otros hechos que nos permiten reconstruir ese pasado. Muchas veces se tiende a creer que solo los grandes personajes están incluidos en la historia. Sin embargo, todas las personas que han formado parte de un hecho histórico son sujetos históricos, hacen parte de esa historia. También es importante tener presente que hoy en día se considera que la historia es un proceso colectivo, no es individual. Todos estamos incluidos en ese proceso histórico. Pero, ¿cuál es el método de esa investigación histórica? Los historiadores trazan un camino particular donde, primero, plantean un problema. Corresponde a este sinnúmero de preguntas que se realizan para determinar el tema que van a investigar. Y no solo es una persona, son varias. Por eso hablamos de historiadores. Segundo, hipótesis. Es una respuesta o afirmación que se tiene inicialmente sobre el problema detectado, aunque todavía no se haya empezado la investigación. Se hace un análisis hipotético de lo que vamos a encontrar luego de la investigación para poderlo llamar después relato histórico. Tercero, búsqueda de la información. Consiste en eso, buscar y seleccionar las fuentes de información a partir de los cuales se va a realizar la recopilación de datos. Cuarto, la interpretación de esos datos. El investigador tiene que determinar lo que quiere decir las fuentes y con qué intención fueron elaboradas. Analizar esos resultados, establecer causas y consecuencias del hecho sucedido. Quinto, conclusiones y publicaciones. Finalmente, se contrasta la información analizada con la respuesta o la afirmación inicialmente planteada. Y a partir de esto se llega a una conclusión que determina si la hipótesis es correcta o incorrecta. Posteriormente, se redacta todo este trabajo para terminar en un texto, informe o libro. Pareciera fácil, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Son varios meses, años inclusive, haciendo estas investigaciones. No es tan sencillo, no es tan fácil encontrar las personas que nos puedan ayudar a reconstruir la historia. A veces ni siquiera nuestra propia historia. Porque muchas veces sabemos que tenemos familiares que no están cerca, que no viven en este país,
pero no tenemos cómo contactarlos, no sabemos cómo acudir a ellos. Nos lleva un tiempo terminar de entender toda nuestra propia historia. Entonces, imagínense para llegar a una historia universal, la historia del mundo. Y tenemos que tener en cuenta aspectos como las fuentes que nos van a ayudar o que ayudan a los investigadores a esta investigación. Y hay dos clases. Las primarias son aquellas que dan testimonio o evidencia directa del tema de la investigación y fueron escritas durante un tiempo determinado. Y en estas fuentes primarias encontramos las fuentes orales como cuentos, leyendas, narraciones, entrevistas. Siempre nos basamos en lo que estamos escuchando, en lo que nos dijeron, en lo que otros recuerdan. Iconografías, o sea, pinturas, fotografías, estampas que todavía tenemos. Y hay algunos materiales, como monumentos, como sitios particulares que nos pueden llevar a acercarnos a esa historia. También tenemos otras fuentes primarias que son los audiovisuales. Podemos tener películas y documentales anteriores para apoyar la historia. Y obviamente todo lo escrito, noticias, cartas, certificados, diarios, notas, todo lo que esté escrito. Y hay unas fuentes secundarias que están construidas a partir de esas fuentes primarias, que son las investigaciones, o sea, libros, tesis, monografías, y también tenemos otras como atlas, enciclopedias, revistas especializadas. Entonces, como ven, los investigadores acuden a dos tipos de fuentes, primarias y secundarias. Pero bien, después de tener todo esto, tiene que empezar a clasificar el acontecer humano o la vida en sociedad para determinar cómo ubicar el tema de investigación. Y aquí tienen que investigar varios aspectos. Uno, aspecto económico. Está asociado al dinero y al trabajo. Estudian lo que significaba en una sociedad realizar su producción, el intercambio de bienes, productos, servicios, cómo se organizaban las diferentes sociedades, cómo las personas podían llegar a realizar todo su entorno económico. Segundo, aspectos sociales. Las personas viven en comunidad, pero cómo se han organizado, qué características tienen unas sociedades que las hacen diferentes a las otras, cómo se vinculan unas con otras, qué funciones tienen, cómo se incluyen o se excluyen sujetos de estas propias sociedades. 3. Aspectos culturales. A esto se refiere los distintos grupos humanos, cómo se conocen, cómo se expresan, cómo representan su realidad, cómo viven sus actividades religiosas, científicas, tecnológicas, artísticas, etcétera, que los llevan a caracterizarse en forma diferente a otras. Pues bien, con esta introducción los quiero invitar para que de la mano hagamos un recorrido por diferentes países conociendo un poco más de ellos. Iniciaremos por el continente europeo. ¿Por qué? Porque es necesario conocer su historia para poder llegar a entender la historia de nuestro continente, de nuestro país y lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Como es un recorrido interesante, largo tal vez, entonces los voy a invitar a seguir con este tema la próxima semana, porque ahora quiero leer con ustedes una biografía de un ser supremamente valioso y ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, como les estaba diciendo,
Hoy les quiero presentar a una persona muy especial para mí, Oscar David, mi sobrino, un niño de 10 años, amante de la literatura, amante de la lectura, y estos temas le han gustado y me ha estado acompañando en varias de las actividades. Hola Oscar David, ¿cómo estás? La tía muy bien. ¿Sí? Bien, cuéntame, ¿qué sientes tú cuando lees un libro? Yo me siento muy bien. Cuando leo, yo me imagino la historia. Sí. ¿Y has leído algunos libros en este año? Sí, me he leído tres y me estoy leyendo otro. Y de Me esos he tres, ¿cuál es el que más te gustó? ¿O cuál te leído ha uno gustado? uno que se llama Momo. Momo. Ah, bueno. ¿Y te acuerdas el autor? Michael Ende. Ah, qué bien, porque normalmente leemos, pero no nos acordamos del autor. Y es importante saber quién escribió estos libros que a nosotros nos han gustado tanto. Pues bien, como les decía, entonces con Oscar David vamos a leerles la biografía de un personaje maravilloso que nos va a dejar una enseñanza muy linda. Es la biografía de San Juan María Vianney. Era un campesino de mente rústica, nacido en Francia el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevían a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años en una celebración nocturna a escondidas en un pajar a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles. Y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital. Y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo, sígame que yo lo llevaré a donde debe ir. Lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro no era un desertor que huía del ejército y que se encontraba totalmente lejos del batallón. Y al llegar al pueblo, Juan María se fue a donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército, pero alcalde era muy bondadoso y escondió al joven, y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco, cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonándole la culpa a todos los que se habían fugado del ejército y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era lento y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban, es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada. Y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Reyes, viajando de limosna para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente,
pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El año siguiente recibió el sacramento de la confirmación, que lo confirió todavía mayor fuerza para la lucha. En él, Juan María tomó el nombre de Bautista. El padre Valey había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio, el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que se le enseñaba. Pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre Valey dispuso hacer lo posible y lo imposible para hacerlo llegar al sacerdocio. Después de preparar años dándole clases todos los días, el padre Valey lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Negativa total a que fuera ordenado de sacerdote. Su gran benefactor, el padre Valey, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral, y en varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas, le preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Pues si así es, añadió el prelado, que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así, el 12 de agosto de 1815, a los 29 años, fue ordenado sacerdote este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Valey, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla: el señor obispo lo ordenó de sacerdote, pero ahora se va a encartar con él, porque ¿a dónde lo va a enviar a que haga un buen papel? El 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistía sino un hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito: las gentes de esta parroquia, en lo único que se diferencian de los ancianos es en que están bautizadas. El pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estaría Juan Vianney de párroco durante 41 años. El nuevo cura párroco de Ars se puso un método triple para cambiar las gentes de su desarrapada parroquia. Rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. ¿Que en Ars casi nadie iba a la misa? Pues él reemplazaba esa falta de asistencia dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento en el altar. ¿Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos? Pues el párroco se decidió a las más impresionantes penitencias para convertirlos durante años. Solamente se alimentaría cada día con unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocina una docena y media de papas, que le duran hasta el jueves, y ese día haría otro cocinado igual, con lo que se alimentaría hasta el domingo. Es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos están repletos de gente de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos.
Cuando el padre Vianney empieza a volverse famoso, muchas personas se dedican a criticarlo. El señor obispo envía a un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias malas y buenas. El prelado le pregunta, ¿tienes algún defecto en los sermones del padre Vianney? Sí, señor, tienen 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre hablan de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y tienen también alguna cualidad estos sermones?, preguntó Monseñor. Sí, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven y se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. El obispo, satisfecho y sonriente, exclamó, por esa última cualidad se le puede perdonar al párroco de Ars los otros defectos. Los primeros de su sacerdocio duraba 3 o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego escribía durante otras 3 o más horas, paseaba por el campo, recitándole su sermón a los árboles y al ganado para tratar de aprenderlo. Después se arrodillaba por horas y ante el Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al Señor lo que iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidaba todo lo que había preparado, por lo que decía al pueblo causaba impresionantes conversaciones. Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. El diablo no podía ocultar su rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo y lo atacaba sin compasión. Lo derribaba en la cama y hasta trató de prenderle fuego. Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y espantos, salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio ni a volver a burlarse del santo cura. Pero él lo tomaba con toda calma y con humor y decía, con el patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos 2 compinches, pero no dejaba de quitarle almas y más almas al Satanás. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron, que sea sacerdote, pero que no lo pongan a confesar porque no tiene ciencia para ese oficio. Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él había que apartar turno con 3 días de anticipación y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Desde 1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars, de distintas regiones de Francia, a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100.000. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote, luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era de más de 1 cuadra de larga. Confesaba hombres hasta las 6 de la mañana,
Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse para la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Oficio. En los últimos años, el obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba a mujeres. A las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieran en el templo. Eran palabras muy sencillas que le hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo. Se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con las limosnas que la gente había traído. Por la calle la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacían consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves, pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que se le habían quedado sin decir. Era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios. En el confesionario sufría mareos a ratos. Me parecía que se iba a congelar de frío en el invierno y en verano. Sudaba copiosamente, pero seguía confesando como si nada estuviera sufriendo. Decía, el confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo. Pero ahí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando. Cuando llegó a Ars solamente iba un hombre a misa. Cuando murió solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Se cerraron muchas cantinas y bailaderos en Ars. Todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo, como si él hubiera sido quien hubiera ofendido al otro. El obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y él no se la quiso colocar. Decía con humor, es el colmo, el gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército. Y Dios premió su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859, a los 73 años, pasó a recibir su premio mayor, la eternidad. Fue beatificado el 8 de enero de 1905 por el Papa San Pío X y canonizado por San Pío XI el 31 de mayo de 1925. Pues bien, ¿cómo les pareció esta biografía? ¿Verdad que distinta a todas? Nos deja una gran enseñanza. ¿Y cómo les pareció mi compañía? Hoy con Oscar David, desde Cali, acompañándome. Gracias, Davidcito, por acompañarme en esta actividad. Espero volverte a invitar y que me vuelvas a acompañar. ¿Te gustó? Sí, señora tía. Bueno, a todos ustedes les dejo aquí abajo el link de mi correo para los que me quieran acompañar en lecturas como esta, me avisen, nos ponemos de acuerdo y me acompañan en estas lecturas. No olviden suscribirse, compartir este enlace con otras personas, tener un bonito resto de semana, tomarse un cafecito y nos vemos aquí en nuestra próxima actividad. Un abrazo y hasta luego. Que estén bien. Adiós, Oscar David. Chao.